Bendiciones para todos y cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Que debe ser de gran regocijo para todos y cada uno de nosotros, que pudimos vencer todos aquellos obstáculos que se nos presentaron para impedir que pudiéramos estar aquí. Para la gloria de Dios sea, aquí estamos venciendo, porque pusimos toda nuestra confianza en nuestro buen Dios. El enemigo se va a reír, se va a gozar cuando nosotros se va a caer. Cuando nosotros cedemos ante esas presiones que Él pone en nuestra vida. Pero cuando nosotros nos disponemos a vencer, independientemente de lo que pueda estar pasando, decidir llegar aquí, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, Dios lo ve, Dios lo valora, Dios se agrada de ello y nos va a dar más fuerza para continuar hacia adelante. Todos y cada uno estamos pasando diferentes situaciones, ¿verdad? Pero no hay situación que pueda con el poder de Dios. Y esa debe ser nuestra confianza. El tema de esta mañana es el siguiente: compadeciéndonos. Y tenemos que preguntarnos, ¿compadeciéndonos de qué? ¿De quién? Hay una tendencia en nosotros, los seres humanos, es que cuando vemos una persona enferma, cuando vemos una persona que anda por ahí deambulando, nos compadecemos, sentimos compasión por ella. Eso está bien. Pero la compasión no se puede limitar a solamente hacia esas personas, hacia esas condiciones. Porque hay una condición que es más crítica que cualquier otra que nosotros podemos ver, y es la condición espiritual que vive el hombre hoy día. La falta de Dios en sus vidas. Por eso vemos el mundo tan convulsionado como se encuentra, porque Dios no es parte de sus vidas. Gloria sea a Dios que nosotros, este grupo y muchos otros hermanos de otras congregaciones, así lo han entendido y tienen a Dios en sus vidas. Y hemos valorado y valoraremos esa presencia de Dios en nuestras vidas, porque hemos reconocido que lo necesitamos. Dios se ha compadecido de nosotros y nos tiene aquí esta mañana. Nuestro Señor Jesucristo se compadece de nosotros y está aquí esta mañana. Que tenemos un gran ejemplo en Él. ¿Qué es compadecerse? Es sentir lástima o pena por alguna desgracia o sufrimiento que alguien está pasando. Las cosas espirituales no se ven. La condición espiritual del hombre no es visible. Vemos un cuerpo enfermo, un cuerpo en alguna condición, pues eso lo vemos, pero las cosas espirituales no se ven. Y ese es el peor mal que está viviendo la humanidad hoy día: la enfermedad del alma, la falta de Dios en la vida de la humanidad. Tenemos en nuestro Señor Jesucristo un ejemplo. En Mateo 9:36, que nos dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el enfoque espiritual. El Señor Jesucristo vio a aquella multitud envuelta en muchas cosas, pero le faltaba algo, lo más importante. Le faltaba tener a alguien como guía. Y esa visión tenemos que tenerla nosotros también, para con la humanidad que anda errante, sin Dios y sin esperanza en el mundo, que andan como ovejas perdidas, no tienen un pastor, no tienen un guía, y por eso vemos tantas situaciones en el diario vivir, y que cada día se está tornando un poco más difícil, porque vemos tantas cosas que nos extrañan, nos sorprenden, pero eso es la realidad. Eso es lo que está viviendo la humanidad hoy día.
Ellos tienen los ojos cerrados, tienen el entendimiento entenebrecido. Tenemos nosotros a causa de Cristo o por Cristo. Ya nuestro entendimiento se ha ido alumbrando, se ha ido ampliando, porque hemos logrado entender y nos falta mucho por entender, Pero nosotros estamos en ese proceso y aunque sea poco lo que nosotros tengamos alumbrado el entendimiento, pero es suficiente para nosotros ir entendiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que todo redunda a favor nuestro, porque todo a nuestro favor. Dios no necesita nada de nosotros, nuestro Señor Jesucristo no necesita nada de nosotros, nosotros dependemos totalmente de Él. Por cierto, pues entonces nosotros tenemos que compadecernos de esa gente que anda en ese mundo perdido, sin luz, sin esperanza, sin Dios, sin nuestro Señor Jesucristo, sin futuro. Porque nosotros pensamos en un futuro, y no un futuro aquí terrenal. Nosotros pensamos en un futuro allá en los cielos, que nos motiva, que nos mueve a estar aquí. Alrededor de nosotros hay una multitud tan grande como la que podemos interpretar aquí en la lectura, que se encuentran en semejantes condiciones, y estos son merecedores de que nosotros tengamos compasión, tanto de su condición espiritual como la física, pero mirando y enfocándonos más en la espiritual, porque este mundo, estos cuerpos, tarde o temprano, aquí en la tierra habrán de desaparecer, pero se nos brinda una maravillosa oportunidad allá en los cielos, y nosotros anhelamos alcanzar el reino de los cielos. Pues tenemos que compadecernos de que aquellos que no. Sé que comparten la misma inquietud mía, nuestra familia, que nosotros constantemente y buscando la forma y la manera de estar aquí, de seguir lo que Dios ha establecido, y nuestra familia inmediata, la mayoría no le preocupa, no le interesa, no han logrado entender por qué nosotros estamos tanto tiempo metidos aquí. Pero es porque nosotros nos hemos expuesto a la palabra y hemos escuchado la palabra y procuramos día a día obedecer lo que la palabra dice, vivir lo que la palabra dice. Y nos inquieta que llegue el día y que hemos estado juntos aquí en la tierra como familia carnal, con la esperanza de que pudiéramos estar juntos allá en el espíritu, y nuestra familia no lo entienda, y son dignos de que nosotros nos compadezcamos de ellos, porque ellos se están perdiendo porque quieren perderse, ¿verdad? Nosotros llevamos el mensaje tanto vivido como hablado, pero muchos no, eso no les preocupa, y eso nos inquieta a todos y cada uno de nosotros, porque es una realidad que nosotros no nos podemos desprender de ella, que hay personas que nunca van a creer en Dios. Nunca, no importa lo que les pase, no importa lo que estén viviendo, no importa cuántas palabras reciban, cuántos mensajes se les lleve, no van a creer. Y eso lo dice bien claramente la palabra en el Salmo 58:3. De los que nunca han creído, ni van a creer. Ya quisiéramos nosotros que a todo aquel que nos acerquemos, que empecemos a hablarle de la palabra, se interesen genuinamente en escucharle y en buscar de Dios. Pero hoy día, lamentablemente, nos acercamos a una persona para hablarle de la palabra y nos cortan inmediatamente. Nos cortan muchas veces de la forma indebida, porque no quieren, no me hables de eso, no quiero saber de eso. Es la contestación que se nos da, porque no han creído ni creerán. ¿Saben por qué? Porque el que ha creído
permanece. El que ha creído permanece. Muchas veces nos inquietamos porque llega alguien a la congregación, está un tiempo y se va. Hay motivos y hay motivos, pero tenemos que abundar más allá. ¿Verdaderamente era parte de, o solamente vino a estar un tiempo para ver si podía lograr algo? Y muchas personas han llegado, se han ido y nunca han creído. ¿Por qué? Porque la fe no se ha desarrollado en sus vidas. Para permanecer hay que tener fe. Hay que tener fe. Hay que perseverar en la fe. Si no hay fe, no hay esperanza. Por eso es necesario fortalecer nuestra fe día a día. Creer cada día más. Mientras más nos envolvemos en la lectura de la palabra, más hacer de ella, de nuestra vida diaria, y creer en ella cada momento más. Creer cada momento más en lo que Dios nos dice, que está la definición de lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que eso cada día esté más arraigado en nosotros. Eso nos va a llevar a creer cada día más, porque cada día vamos a buscar la manera de cumplir con lo que Dios establece para acercarnos cada día más a Él, para que Él entonces se acerque a nosotros. En Ezequiel 18:21 nos dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Sobre nosotros ha recaído la responsabilidad de llevarle a la humanidad ese mensaje. Si no tomas una decisión a tiempo, vas a morir. Y nos van a preguntar: pero yo estoy vivo. Sí, todo el mundo nos vamos a morir. Es una realidad establecida en la palabra, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice la Escritura. Eso es natural. Pero el hombre necesita conocer y entender que hay una segunda muerte, de la cual debe de librarse. Que aunque su cuerpo físico se separe de su espíritu, hay un alma en él que puede ser salva, que puede ser asegurada, y solamente en Cristo, para que entonces las personas puedan entender que hay una segunda muerte. Y esa segunda muerte está representada en Rico y Lázaro, que siempre lo utilizo de ejemplo. Que aquello que nos narra la Escritura que sufrió este hombre por no haber creído, lo sufrirán muchos y millares de personas en este mundo, cuando llegue el día de dar cuentas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos, mis hermanos, que tener compasión de los que se extravían, que la palabra los llama descarriados. Aquellos que en un momento estuvieron y dejaron de estar. Aquellos que conocieron y creyeron momentáneamente y dejaron de creer. Se apartaron del camino. Cuando la propia palabra nos dice a nosotros cuáles son las consecuencias que habrá de enfrentar el hombre que ha conocido y le da la espalda a Dios. Esos hay que tener compasión de ellos, y hay que tratar de volverlos a traer al redil. Porque por falta de conocimiento no es, mis hermanos. Muchas personas entienden claramente.
Pasa que el enemigo de las almas es bien astuto. El enemigo de las almas empieza a bombardear la mente de nosotros los seres humanos. Y si no somos fuertes, el enemigo va a hacer una fiesta con nosotros. Porque todo el mundo va a estar riendo, menos nosotros. Porque somos los que vamos individualmente a pagar las consecuencias de ellos. Y no sé qué puede estar pasando por la mente de alguien que ha conocido la verdad, que ha conocido lo que Dios nos dice en su palabra, y deja que el enemigo introduzca en su mente pensamientos para mal, y se alejan, se apartan. De ellos hay que tratar de rescatarlos. A eso hay que tratar de traerlos para que caigan en tiempo, para que ese velo que el enemigo le puso en sus ojos, en su mente, sea quitado y puedan volver otra vez a empezar. Porque mientras tenemos días de vida, es una nueva oportunidad que Dios nos da en esta mañana. Es una nueva oportunidad que Dios nos ha dado para nosotros poder estar aquí, alabando y glorificando su nombre, para que nosotros podamos alimentar nuestra alma, para que nosotros le podamos añadir a algo a esa búsqueda de la salvación de nuestra alma. Lo difícil que se le hace al ser humano, mis hermanos, es reconocer sus errores, es reconocer sus faltas. Habrá quien lo piense así. Gloria a Dios, y no solamente sean uno o dos, sean muchos, millares, que reconozcan que se han extraviado. Porque hay mucha tentación. Hay mucha tentación frente a nosotros. Y el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Porque el pecado está en nosotros. ¿Viene a través de qué? De nuestros ojos, nuestros pensamientos, que nosotros vemos. Deseo de la carne. Eso es lo que hay en nosotros. Ese es el peor enemigo que podemos tener. Y ese enemigo hay que tratar de vencerlo. Y ese enemigo es el que vence a muchos que han estado y se extravían. Y muchas veces se preguntan ellos mismos, ¿por qué? A nosotros llegan muchas preguntas en el diario vivir. Muchas preguntas llegan a nosotros porque no logramos entender muchas cosas que pasan. No las logramos entender y nos confundimos, y muchas personas se extravían y tú le preguntas, no te saben explicar, no saben explicar qué pasó, por qué, que algo tan poderoso pasó en su vida que lo llevó a determinar extraviarse, conociendo lo que la palabra dice. Cuando dice la palabra que es mejor no haber conocido que conocer el mandamiento de Dios y violentarlo. Pues entonces, Salmo 119, 176 dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Un clamor a Dios. Pero también tenemos nosotros una responsabilidad. Si nosotros sabemos que se extravió y podemos hacer el acercamiento, Dios por medio de nosotros lo va a traer a redil. Muchas personas piensan que quieren ver a Dios en persona, quieren escuchar a Dios, y eso es algo que no está dispuesto para este plano terrenal. Hay que ganarse el reino de los cielos para poder entonces nosotros ver a nuestro Creador cara a cara. Y esa es la única manera que lo podemos ver. Lo demás son engaños de Satanás. Y Dios no nos va a hablar aquí en la tierra. Ya Él escribió en su palabra lo que Él quiere que nosotros escuchemos. Lo que hay es que concentrarnos, que en vez de estar escuchando un ser humano hablando, es Dios a través de su Santo Espíritu traído por su palabra.
para que el hombre pueda entender, para que el hombre pueda comprender. Y ojalá no sean uno, vuelvo y repito, sean millares y millares y millares que se reconozcan como ovejas descarriadas. Y de eso tenemos que tener cuidado todos y cada uno de nosotros, porque hay muchas situaciones y muchas cosas que introduce o son a causa de el enemigo de las almas para que nosotros nos extraviemos. Pero hay de nosotros si caemos en esa trampa y nos descuidamos y le damos lugar a muchos pensamientos que no nos van a ayudar en nada en nuestro objetivo de alcanzar el reino de los cielos. Tenemos que ser bien cuidadosos, porque yo he escuchado personas que se han ido de las iglesias, inclusive de aquí, y manifiestan que se le hace tan y tan difícil retornar aquí, llegar ahí al frente, entrar por esa puerta, sentarse, estar aquí con nosotros. Se le hace bien difícil. Claro, se le va a hacer difícil, porque a nadie le gusta declararse culpable. Nadie le gusta reconocer su falta. Y como lo que llega a nosotros son pensamientos carnales, el enemigo los utiliza con mucha astucia. Y eso es lo que no le permite a mucha gente regresar al redil. Reconocen que necesitan de Dios, pero no toman acción. ¿Cuántas personas a mí propiamente no se me acercan? Me dicen, ora por mí que tengo este problema. Yo digo, no hay problema. Yo puedo orar por ti. Pero ¿sabes qué? Tú tienes la maravillosa oportunidad que Dios me dio a mí también, de que tú puedas ir y tú directamente puedes hablar con Dios, que Dios te va a escuchar. Porque Dios lo que mira no son los cuerpos, Dios lo que mira son las intenciones del corazón. Y si tú tienes en tu corazón ese deseo, Dios te va a escuchar. Claro que voy a orar por ti. Pero ¿qué beneficio tendrías tú si tú directamente hablas con Dios? Te va a escuchar siempre. Siempre y cuando tú te sometas a lo que Él establece. Porque yo sé que Dios obra en personas cuando nosotros intervenimos por ellas. Pedimos a Dios y hemos visto la mano de Dios obrando en la vida de muchas personas. Pero hay que llevarlos a entender que ellos tienen la misma oportunidad que hemos tenido nosotros. Hay que llevarlos a entender que Dios está con los brazos abiertos esperando a toda la humanidad. Porque ese es el propósito de Dios. Dios quiere que todos y cada uno de los seres humanos que Él creó sean salvos. Dios no lo va a rechazar, pero ese mensaje hay que llevarlo claro. Ya que como no encuentra el camino de regreso, ellos lo motivan a pedir que sea buscado. No podemos esperar que una persona me diga, mira, yo quiero ir a la iglesia, pero pasa esto y esto y lo otro. Ahí está la labor nuestra, el acercamiento nuestro. Conocimos que se extravió. Vamos a hacer el intento. Vamos a tratar de traerlo. Vamos a acercarnos. Vamos a conocer, si es posible, qué motivó a extraviarse. Quizás pueda ser un malentendido. Y la persona pues lo interpretó de una manera, posiblemente se haya ofendido y me voy. No puedo estar ahí. Yo recuerdo un momento dado, amado Carlos. Carlos me hablaba y me aconsejaba mucho y le doy gracias a Dios por ello. Carlos me decía, Eulogio, vas a tener que enfrentar muchas situaciones, pero la resolución del problema no es levantándote de una silla e irte. Tienes que quedarte lidiando con el problema.
Tienes que aprender a manejar el problema. Y a la larga, tú verás el resultado. Y agraciadamente, así ha sido. Porque por la primera situación uno no puede levantarse y abandonar. Preguntemos, hablemos. Si tengo una duda, si Dios nos ha dado esta virtud de que podemos hablar y escuchar, pues mire, vamos a utilizarla. Quizás se escuchó algo y no se interpretó correctamente. Se disipa cualquier duda y las cosas vuelven a su nivel. Pero lo importante es evitar nosotros extraviarnos y procurar que los que están extraviados regresen. Hacemos el intento. Tenemos que ser cuidadosos, que con mansedumbre tenemos que tratar de corregirlo, pero el trabajo hay que hacerlo. Hay que tratar de rescatar a los que se extraviaron. Porque yo sé que dentro de sus corazones hay muchos que desearían. Pero hay otras razones que no se lo permiten. Y cuando el enemigo se introduce en el pensamiento de un ser humano y el ser humano cede, es víctima del enemigo de las almas. Y hay que ser cuidadosos. No importa lo que pase, mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes para que evitemos pasar por ese. Porque un cristiano extraviado es un alma que se está perdiendo. Un alma que estuvo en un momento dado y ya dejó de ser. Y hay que tratar de rescatarla. Hay que tratar de traerla. En la vida nuestra pasan muchas cosas. Y yo estoy seguro que muchos pensamientos entre nosotros, en un momento dado, puede haber llegado el pensamiento, no vuelvo más. No vuelvo más. Y ahí comienza el cristiano a descarrilarse. Isaías 53:6 nos dice a nosotros: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos. Ahí hay que ser cuidadosos en la toma de decisiones, porque pudiéramos estar cayendo en ese descarrilamiento y no nos estamos dando cuenta de cómo vamos o hacia dónde nos puede conducir cuando nos extraviamos, teniendo claro que el que se extravía, el que está descarriado, si no corrige su caminar, su alma se va a perder. Y eso no lo quiere Dios, ni lo podemos querer nosotros, porque para eso Dios nos llamó, para que nosotros fuéramos portavoces y pudiéramos ayudar a los demás, evitando nosotros caer en el error, pero también tratando de ayudar a aquellos que están propensos o que realmente se han descarriado. Tenemos la palabra, un ejemplo. Segunda de Pedro 2:15. Ahí nos habla de un caso que está relacionado a Balaam. Porque muchas personas hacen esto mismo. Dice segunda de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Yo los invito, porque es un poquito largo, que tengan una oportunidad de leer el número 22 del 21 al 35, con su casa con calma, para que vean qué hizo este hombre. Y nosotros pudiéramos caer en ese mismo error. Pudiéramos caer en ese mismo error. ¿Por qué?
Porque Dios nos ha bendecido en gran manera, mis hermanos y hermanas. Hemos sido más que bendecidos por Dios. ¿Cuántas cosas recibimos? ¿Cuántas cosas tenemos? ¿Cuántas llegan a nosotros que decimos, pero ¿de dónde salió esto? Dios provee. ¿Qué hizo Balaam? Vendió sus poderes proféticos al rey pagano Balac. Y por una recompensa en dinero que le prometieron, buscaba maldecir a los suyos. El dinero, la raíz de todos los males. Tenía poderes proféticos, pero hubo dinero de por medio. Y Balac no servía a Dios. Dice, y una recompensa de dinero le prometieron, buscar maldecir a los hijos. ¿A los hijos de quién? A los hijos de Dios. Y eso introduce el enemigo de las almas muchas veces en los pensamientos nuestros, que hagamos tal cosa o digamos tal cosa. ¿Y qué hacemos? Si la palabra nos dice que entre nosotros tiene que sobreabundar el amor, ¿cómo es posible que pueda haber maldición de unos para con los otros? Si todo lo que Dios nos ha dado a conocer es amor. Amor, amor. La palabra, el fundamento de la Escritura es amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el fundamento de la Escritura, el amor. Entonces, aquellos que siguiendo otras causas o buscando otro beneficio que no sea el espiritual, se extravían. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas contrarias a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios espera, a lo que Dios quiere. Todos y cada uno en un momento de nuestras vidas nos hemos extraviado. Aunque estemos aquí en la iglesia, algunas veces nos podemos encontrar obrando como cualquier extraviado por allá. Y de eso tenemos que darnos cuenta y de eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pudiéramos pensar que es algo pasajero, pero el problema no es ese. El problema es que Dios está viendo todo. Dios oye todo. Dios conoce todo. ¿Ok? Y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque pudiéramos que consciente o inconscientemente estar extraviándonos y no nos damos cuenta. Porque el enemigo nos tiene bien entretenidos haciendo cosas. El enemigo nos tiene bien entretenidos pensando otras cosas. Y como el enemigo no quiere que la luz de Cristo brille en nosotros, pues claro, nos va a presentar todo diferente que nos agrade, que agrade a la carne. Pues entonces tenemos que ser cuidadosos. Y nos dice la palabra en Ezequiel 34:6: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara ni quien preguntase por ellas. Se extraviaron y no se cumplió lo que nos dice la Escritura de las 100 ovejas. Que se perdió una, aseguraron las 99 y se fueron a buscar aquella. Por el valor que tiene una sola oveja para Dios. Ahí cae la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Sobre ustedes, sobre mí. Que cuando una persona
se extravía, todos tenemos la obligación, el deber de procurar traerla de nuevo a redil. Y de lo que tenemos entre nosotros, y vuelvo y recalco, no cae solamente la responsabilidad sobre este servidor, recae sobre todos y cada uno de ustedes, que no podemos descuidar el rebaño. Mire qué curiosidad voy a compartirle a ustedes. Esos son un animalito. Eso es un animalito. Pero ellos tienen la forma y la manera de actuar y de comportarse. Y muchas veces pensamos, pero ¿por qué? Vemos estos animales actuar y decimos, ¿cómo ellos pueden saberlo? Yo tengo en casa un perrito que él es mi fiel compañero, y él está pendiente de mí. Yo en las tardes le doy un snack a él y a otra que hay allí, y él está pendiente de mí. Él se para en la puerta de afuera, está en la parte de afuera mirando hacia adentro. Tan pronto yo me levanto de la silla y voy donde está el envase, donde están los snacks, él se vuelve loco y empieza a ladrarle la otra peja. Y Luis es testigo, yo me río insistentemente. Ya, yo digo, la está llamando. Y tan pronto ella escucha, sale cogiendo y se encuentran los dos. ¿Cómo? Yo no sé. Para mí será la costumbre lo que está viendo, pero me sorprende esa actitud, porque él le avisa. Él le avisa a ella de que yo estoy buscando ahí para darle el snack. Me sonrío, me gozo, porque es algo que no he podido entender completamente. Pero le digo que nos avisamos, y así tenemos que hacer nosotros. Nosotros no podemos descuidarnos, nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros tenemos que estar pendientes unos para los otros, nosotros tenemos que estar orando unos por los otros. ¿Para qué? Para que haya seguridad entre nosotros. Y que tan pronto una persona se descuide o vemos que hay una tendencia a descarriarse, hacerle el acercamiento debido. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros velar por ello. Y hay una que está muy, muy fuerte en la humanidad. Son aquellos que están perdidos espiritualmente. Y eso lo podemos enfocar de muchas maneras, mis hermanos. La palabra es una. Un solo Dios, un solo Hijo y un solo Espíritu. Y en el mundo que conocemos nosotros, hay mucha gente perdida espiritualmente, pensando, diciendo que le están sirviendo a Dios. Pero yo siempre me pregunto, ¿a qué Dios? ¿A qué Dios se está sirviendo? Porque hay muchas personas perdidas espiritualmente, aunque puedan estar en una iglesia. Porque si no está la guía del Espíritu Santo de Dios en ese lugar, las personas están perdidas espiritualmente. Por eso no podemos escuchar hombres. Tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que escuchar a su Hijo Jesucristo. Porque hay muchos millares de personas que están perdidas espiritualmente, y hay que orar y hay que tratar de llevarlas a la luz para que entiendan la verdad. Hay muchas personas que están en muchas iglesias que verdaderamente sienten el deseo de buscar de Dios,
sienten el deseo de buscar de Dios. Pero yo me pregunto, ¿estarán buscando de Dios de la forma y la manera correcta? Porque si no se sigue lo establecido por Dios conforme a la Escritura, el objetivo no se va a alcanzar. Aunque tengan el mejor deseo, aunque tengan el mejor interés, la búsqueda que están utilizando no es la correcta y el resultado no va a ser el que se espera. Nosotros tenemos que ser bien cuidadosos. Miren lo que nos dice Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién se refiere? A los hijos del reino. El reino somos nosotros. Es la iglesia. Que por eso no nos podemos dormir. No podemos dejar que el enemigo manipule nuestra vida, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque tenemos que en un momento dado ir ante la presencia del Señor, que la palabra dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. ¿Y qué sucede? Que en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal y cual cosa. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nosotros tenemos un gran reto frente a nosotros. Tenemos un gran reto cuando estamos medio dormidos y medio despiertos. Para unas cosas estamos despiertos, para otras estamos dormidos. Por eso dice la Escritura: despiértate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y eso le habla al cristiano, porque muchas veces el enemigo nos lleva a sentirnos tan y tan cómodos que llegamos hasta dormir y no nos damos cuenta que es una estratagema del enemigo para que nosotros nos desenfoquemos. Las promesas que ha hecho Dios, ¿para quién las hizo? Para los que están en el mundo, para su pueblo, la iglesia. Para nosotros. Las promesas son para nosotros, los que hemos creído. Aquellos a que se nos ha prometido que seremos herederos del reino. Pero la desobediencia excluye. Y ahí podemos aplicarle lo de poder estar perdido espiritualmente. Porque para unas cosas sí, para otras no. En unos momentos sí, en otros momentos no. Dios no se agrada de ellos. Y tenemos nosotros que compadecernos del que esté así, inclusive de nosotros mismos, si nos damos cuenta que estamos pasando por un proceso de esa naturaleza. Tenemos que ser cuidadosos. Porque dice Lucas 13:28, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Tenemos que tener compasión por nosotros mismos, no solamente porque está a mi lado. Primero, miremos hacia nosotros, mirémonos, busquemos internamente, con toda sinceridad y honestidad, autoevaluémonos, escudriñemos nuestro ser, nuestra vida. Y me refiero a la vida espiritual, para ver cómo estamos. ¿Por qué? Porque allí sería un momento bien difícil de sobrellevar. Nosotros no queremos pasar por eso, ¿verdad? Pues tampoco podemos desear o esperar que alguien pase por ello sin que haya sido ayudado, sin que haya sido instruido. Pues una noticia así sería algo terrible. Que uno vaya con la mente hecha de que va a ir al encuentro con el Señor para ir a nuestro Creador, y cuando nos encontremos en esa situación, será algo terrible. Será algo terrible para aquel que lo tenga que vivir.
persona que reciba tal contestación va a tener o recibir un sentimiento tan profundo de dolor, de frustración, de que ha pensado en mucho tiempo que tendrá esa oportunidad y cuando llegue el momento no se dio, no pude entrar. Sería algo terrible. Tenemos nosotros que meditar, tenemos que trabajar con nosotros mismos para evitar recibir tal contestación, para que no tengamos que enfrentarnos a una situación semejante, porque no va a cambiar nada. Toda nuestra vida está escrita, toda nuestra vida es conocida por Dios, y eso va a ser utilizado ese día, y eso es lo que nos va a permitir o no entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Lucas 13, 25, 27 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tenemos que, vuelvo y le repito, tenemos que sentir compasión por nosotros mismos, que no nos alcance ese día y tengamos que enfrentarnos a esa realidad, sabiendo que de la otra parte no va a ser fácil, porque el sufrimiento en la otra parte va a ser eterno. En cambio, con Cristo y nuestro Dios será un gozo eterno. O sea que tenemos que tener cuidado. Para poder entrar al reino de los cielos, es necesario que aprovechemos toda la oportunidad que llegue a nosotros. Oportunidad que Dios nos ha ofrecido, como en esta hermosa mañana. Tenemos que cada día procurar fortalecer esa intimidad nuestra con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, que nos permitirá tener la oportunidad de llegar o tener acceso ante la presencia de Dios. Porque los que no lo logren, tarde será. Pero tenemos que tener esa compasión, y les recalco, porque muchas veces estamos mirando para afuera y no miramos hacia adentro. Y en esos momentos donde nosotros nos acercamos a Dios por medio de la oración, es el momento oportuno para reflexionar, para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste, nos guíe, nos aclare, para que podamos continuar hacia adelante, porque no hay otra forma. Es un error pretender que en aquel día habrá una nueva oportunidad, a pesar de todo lo que pudimos haber hecho en el plano terrenal, conforme a la carne. Tengamos como ejemplo en el arca de Noé. Abro la puerta, yo no sé quién la cerró. Y así mismo va a pasar ese día. Ese día se cerrará la puerta de entrada al reino de los cielos y no va a haber quien la abra, porque se acabó el tiempo. Se acabaron las oportunidades. Y es un error pensar que hay una nueva oportunidad, porque se está engañando a sí mismo el hombre. Por eso tenemos que estar claros. Levántate de tú que duermes. Y lo dice bien claro, que nos levantemos, que estamos dormidos. No podemos dejar que el enemigo de las almas nos mantenga en ese sueño infinito.
Tenemos que ser cuidadosos. No podemos dejar que el enemigo nos engañe. ¿Qué? Tenemos que tener compasión de nosotros mismos. Porque si no tenemos compasión de nosotros mismos, no vamos a tener compasión de nadie. Y quiero enfatizar en la parte espiritual, enfoquémonos mayormente en ver la condición que está el hombre y en la que estamos nosotros. Porque tiempo para mejorar, Dios nos está dando. Tiempo para tener la oportunidad de corregir y mejorar lo que estamos haciendo, Dios nos lo está dando. Y conforme esperamos que nos dará. Dice Proverbios 21:16, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría, y ese camino solamente lo vamos a encontrar en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdadera sabiduría. Dice, vendrá a parar en la compañía de los muertos, de las tinieblas. Irá a acompañar al enemigo de las almas y sus huestes. Allí donde solamente habrá tinieblas. Allí la luz de Cristo no brillará. A nosotros se nos hace una recomendación. Mateo 18:12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Está hablando de nosotros. Cuando alguien está ahí y deja de estar, busquémoslo, acerquémonos. No podemos obligar, pero Dios nos dará palabra para poder con mansedumbre llevarlo al entendimiento. Tenemos nosotros una tarea. Dice, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Por qué? Porque toda vez que llega una persona nueva o regresa uno que se ha descarriado, hay fiesta en los cielos, hay gozo, porque es un alma más que se ha salvado. Si hay gozo en los cielos, tiene que por consiguiente haber gozo entre nosotros. Amén. Tiene que haber gozo entre nosotros de saber que hubo un alma más que llegó. Y si llegó porque a uno de nosotros nos le acercamos y le hablamos, le explicamos, y la persona reflexiona y decide regresar o decide entrar, Dios eso lo tomará en cuenta. La labor nuestra, y para eso fuimos llamados, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y hacerle saber que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que tenemos una labor nosotros que hacer. Dice, y aquí concluyo, Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos. Ya nosotros estamos. Pero si logramos traer más, pues gloria sea a Dios. Estamos cumpliendo con la encomienda que se nos dio y estamos contando con un hermano más, un alma más que ha sido rescatada para Cristo. Y eso debe de sentirnos, de hacernos sentir gozosos, orgullosos. ¿De qué? De que hemos cumplido con la encomienda que se nos hizo. Por eso, mis hermanos, no nos enfoquemos mayormente en la situación física de las personas. Tratemos de buscar más allá. Su condición espiritual, su vida espiritual. Al estar alejado de Dios, ¿cómo estará? Tenemos una gran encomienda y espero en el Señor que el mensaje haya sido claro y que nos lleve a reflexionar
de la encomienda que tenemos nosotros sobre nosotros, valga la redundancia, porque somos nosotros la iglesia. Que la consolación, la compasión, no la apliquemos solamente para el que está afuera, pero apliquémosla para nosotros. Como dice, nosotros siendo protagonistas en la situación. ¿Cómo me encontraría yo en un momento dado? Si hago o no hago. Y ahí hay una balanza. Y ahí decidiremos. Y yo le pido a Dios que así sea. Yo le pido a Dios que así sea, que empecemos a mirar con compasión a los que están fuera del redil, que no saben a lo que se están exponiendo. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas los tiene controlados y no ven más allá. Pero nosotros, y a través de Cristo y la luz de Cristo, podemos llevarle luz a ellos que se tengan que evitar pasar por semejante situación. Que Dios les bendiga.